Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante, que es la privacidad de datos en eHealth, en todo el mundo sanitario y relacionado con la salud. Y no podemos estar mejor acompañados que por Maynor Álvarez. Bienvenido, Maynor. Hola Jimena, mucho gusto a todos, gracias por la invitación, es un honor estar contigo acá. No, por favor, para nosotros es un placer. Estamos deseando tener este podcast para que nos enriquezcas, para que podamos aprender de tu experiencia, porque antes que nada les presento a Maynor. Maynor es Senior Medical Affairs Advisor para Centroamérica y Caribe de Laboratorio Sigrid. Previamente ha sido miembro del comité directivo del Departamento de Regulación Médica y Emprendeduría del Grupo Merck en Darmstadt, en Alemania, licenciado en Medicina por la Universidad Galileo y MBA por la Universidad Nebrija. Además, asesora como experto externo a varias venture capital sanitarias y de aparatología médica. Así que bienvenido, Maynor. Muchísimas gracias por esta participación. Y desde ya quiero empezar las preguntas para no perder tiempo. Básicamente, actualmente estamos viviendo la explosión cámbrica de la salud digital, ¿no? Los puentes entre la electrónica de consumo, la medicina, wearables y la cantidad de datos tan cercanos que nos encontramos, ¿no? Ahora bien, si los datos personales son el nuevo petróleo, ¿es la protección de datos y la privacidad la nueva ecología? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, definitivamente es indudable que hay una explosión tecnológica. Somos una generación, Jimena, que vio el teléfono de discado, los cassettes, los CDs, los iPods, y hoy tiene celulares que son cientos de veces más potentes que las computadoras que llevaron al hombre a la luna y a los Voyager fuera del sistema solar. Imagínate que hay una explosión de dispositivos smart, pero ¿cuánto entendemos realmente de cómo funcionan en general? Pues hoy un reloj de pulsera es capaz de hacerte un electrocardiograma, imagínate, es de una derivación, medirte el oxígeno, el pulso, la movilidad, decirte cómo dormiste, cuál fue tu calidad de sueño. Y todo esto genera data, big data, ¿verdad? Y este empoderamiento que genera el Quantified Self hoy por hoy tiene aspectos que son positivos y no tan positivos, porque ha hecho que la gente piense que puede reemplazar a su entrenador, a su preparador físico con un reloj, y que puede reemplazar al médico, al nutricionista con un reloj o con un celular. Pero recordemos que para usar estos dispositivos hay que configurarlos. Y esto significa que tienes que darles datos. Datos como peso, talla, fecha de nacimiento. Y debes de aceptar una política de uso que pues casi nadie está entrenado para leer y que muchas veces en resumen es o aceptas lo que te estamos proponiendo acá o no puedes usar el dispositivo. Pues la gente termina aceptando a ciegas. Y ni mencionar que estos dispositivos tienen conectividad, así que no solo almacenan la data, sino la transfieren a la nube. Y no te hablo solo de un celular o un reloj, te puedo hablar de un glucómetro, te puedo hablar de un esfimomanómetro digital, de cualquier aparato médico. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Se almacena esta data, se transfiere esta data, es trazable esta data de una forma segura o está anonimizada? ¿Quién y por qué accede a esta data? Y tal vez, para resumir acá, escándalos como el de Cambridge Analytica o el escándalo alrededor de septiembre de 2021, se perdieron 61 millones de registros de gigantes de los wearables. Y esto puso en evidencia que la información es el nuevo petróleo y que su extracción es el nuevo ecocidio del ecosistema de la privacidad. Porque la data obtenida y su metadata, porque el tema no es la data, te dice yo solo quiero saber tu edad, pero la metadata va dónde estabas, qué estabas haciendo, cuáles eran tus coordenadas, qué sistema operativo tenías. Permiten crear perfiles de estos pacientes. Que cuando tú estás navegando en una página y ves ese cuadrito en blanco que se convierte en un anuncio, es porque en 50 milisegundos se subastó un anuncio que era específico para ti. Y el tema con los datos de salud es que son valiosos porque permiten perfilar y apuntar a un cliente específico, a un potencial paciente en el contexto de la salud. Y no es con un caramelo, es con anuncios de medicamentos, condiciones de salud, enfermedades raras que pueden ser las que tú tienes, advertising que va dirigido a dispositivos médicos y no necesariamente los que te convienen, a clínicas, hospitales, seguros de vida, salud y medicamentos que pueden ser potencialmente perjudiciales si la información que te están dando tiene sesgo comercial. ¿Es malo esto? No del todo, pero creo que sí debe de haber pues reglas claras para jugar con esta información, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Y cuánto han cambiado los acontecimientos después del COVID, ¿no? Y el rol que tienen los datos personales desde entonces. Ahora bien, con el advenimiento de los primeros wearables,
Las agencias de protección de datos empezaron a hablar de la exigencia del principio de compliance y privacy by design. Es decir, construir estructuras robustas de software y hardware de forma que por defecto, aún en caso de dejadez por el usuario, estas configuraciones predeterminadas de los entornos siempre acarrearán un estadio máximo de privacidad, que luego, en su caso, el usuario podría ir relajando en pos de la compartición de datos con otros agentes, como centros médicos, laboratorios y evaluadores. Ahora bien, con el paso de los años y los nuevos procesadores, este único criterio rector es válido, ¿no? Pero se preconiza la necesidad de introducir más vectores de juego en la ecuación. ¿Cuáles creen que serían estos vectores, Minor? Por aquí creo que la palabra clave o una de las palabras claves es relajar, ¿verdad? Porque en realidad ese es precisamente el problema. Creo que debe de haber transparencia en el manejo de datos. Creo que esa es una de las cosas principales. El mismo Google te dice, no vendemos tus datos. Y es que de hecho de verdad no los venden. Los ponen a disposición para generar un perfil y que las personas puedan subastar esa información. Es una frase compliant con las regulaciones. Pero como te mencionaba, no venderlos no significa no compartirlos o no compartir el perfil derivado de estos. Entonces creo que dentro de lo que yo agregaría acá, que hace falta es la transparencia y claridad en este aspecto. Obviamente esto va de la mano de que hayan mayores esfuerzos de protección, no solo de transmisión, sino almacenamiento de datos y de acceso a esta data y de la finalidad del acceso a esta data al final, ¿verdad? Sí, tal cual, porque yo pienso que en algunos puntos la excesiva normativa las empresas lo han percibido y en ese punto no hay que perder la cabeza de lo importante, ¿no? Que es la transparencia. Totalmente. Minor, la siguiente pregunta está vinculada con básicamente que la farmacovigilancia es la obligación legal que los laboratorios farmacéuticos tienen de perseguir proactivamente las reacciones adversas reportadas por la ciudadanía, ¿no? Para la dilucidación continua de posibles nuevos efectos colaterales adversos que se puedan presentar. ¿Qué obligaciones análogas crees que los dispositivos de salud digital y monitorización van a conllevar para los fabricantes? Yo te diría que son las mismas, de hecho. Hay que reportar precisamente brechas de seguridad en dispositivos y plataformas a los usuarios afectados. Deben de tener derecho a esto. Cuando se hace un reporte de farmacovigilancia debe de incluirse cierta data, ¿no? El lote, el número del medicamento, el nombre, el miligramaje, dónde fue comprado, pues para detectar qué pudo haber salido mal. Igual con los dispositivos. Debe de haber, reportarse cuál fue la brecha de seguridad, si son componentes o materiales. Hace poco hubo un reporte de una empresa muy grande que fabrica dispositivos para la apnea del sueño, que descubrieron que uno de los componentes internos liberaba un material relacionado con el benceno, por ejemplo. Y yo me pregunto cuánta gente de la que tiene estos dispositivos actualmente lo sabe. ¿A cuánta gente se le buscó activamente para entregarle el informe que decía que se tenía que hacer un recall o que tenía que hacerse un chequeo médico o algo? Entonces creo que transparentar con los usuarios el destino de la data también, fortalecer la protección de datos biométricos también debería ser de la misma manera que se hace con los medicamentos. Recuerda que los dispositivos como el que te mencionaba, por ejemplo, para la apnea del sueño, tienen un transmisor celular y hablan 24 horas a veces al día con el servidor, saben a qué hora lo usa, cuánto lo usas y todo. Y esto es buenísimo porque esto sirve para que tu neumólogo pueda saber tu utilización, tus parámetros y todo lo demás. Pero ¿por qué tenemos esta vía de comunicación para saber qué haces con el producto? No la utilizamos para advertirte que algo sucedió. Así que el manejo debería ser el mismo que con los medicamentos. Dar seguimiento a todas estas situaciones que se pueden dar de seguridad, de actualizaciones, de manejo de la data, dar seguimiento a los reportes que puedan tener las personas, consignar, al igual que en una llamada por farmacovigilancia, las quejas, dudas, preguntas y por supuesto tener un canal de comunicación con el usuario final para que pueda estar empoderado. Sí, esto es crucial, dar la posibilidad al interesado final de saber los usos que se da de sus datos, ¿no? Y hoy en día en un ámbito tan sensible y tan cambiante como el que estamos viviendo, ¿no? En donde nuestros datos han estado expuestos. Además son muchas las aplicaciones que han surgido, ¿no? Relacionadas con la salud, con el bienestar, con la buena alimentación, etcétera, ¿no? Claro, sí. Esto evoluciona día a día. Minor, ¿qué peligros de tipo bioético empiezan a suscitarse con los dispositivos sanitarios y la privacidad, ¿no? Porque
La medicina genómica, teníamos, por ejemplo, podían diagnosticarse desde el nacimiento de determinadas condiciones congénitas que conllevarían a una muerte prematura del individuo, cuasi segura en torno a los 40 años de vida, pero para que la ciencia del momento, pero para las que la ciencia del momento no tenía cura, pues son enfermedades congénitas de base cromosómica, etc. Ahora bien, de forma que se planteaba el derecho de los pacientes a no saber de ellas, en un futuro no muy lejano, el mismo tipo de dilemas trascendentales podrían transmutarse al ámbito de los wearables, es decir, a estos wearables de última generación y los dispositivos electrónicos de medicina personalizada. ¿Cómo la industria se prepara al respecto? ¿Cuál es tu visión? Esa es una pregunta muy interesante. Yo quisiera empezar diciéndote que los algoritmos de inteligencia artificial han avanzado de una manera brutal y lo están haciendo al punto de que hoy se utilizan para diagnosticar tumores, interpretar radiografías. Yo te decía, un reloj te puede analizar un trazo para ver si estás fibrilando en tu corazón. Minar la data de una persona puede decirte muchas cosas de esta persona. Puede decirte si está deprimida, si está enferma, y sus búsquedas pueden orientarte a sus riesgos de salud, a sus conductas riesgosas. Ahora imagina que estos algoritmos tan potentes determinen que tienes tendencia, por ejemplo, a tener problemas mentales, porque frecuentas unos lugares que se ha visto o porque se te asoció con un familiar a través de algún sistema, alguna base de datos o registro de instituciones, y que esto incida el día que tú quieres ir a comprar un seguro médico, que la persona del seguro médico tenga acceso a esta data y diga, no, esta persona tiene un nivel de riesgo muy alto de suicidio y la prima es otra. O que te perjudique en la búsqueda de empleo, que tu empleador tenga acceso a saber que tuviste una rehabilitación por drogas o que tuviste algún problema de salud en el pasado del que ya saliste, de lo que ya saliste, pero que no le guste, ¿verdad? ¿Cómo se prepara la industria? Bueno, mi percepción es que aunque haya preparación por parte de la industria en muchas de las acciones con, digamos, el robustecimiento de sus plataformas o la inclusión de chips que pueden hacer algún tipo de encriptación de la data que están manejando, muchas de estas acciones son eminentemente reactivas. Los dispositivos son artículos que son rentables y no solo la venta del insumo, del dispositivo, perdón, sino del insumo que consumes. Tú compras un glucómetro, pero vas a estar comprando tiras. Compras un dispositivo para dormir al sueño, pero vas a comprar tubos, mangueras, vas a comprar mascarillas y sucesivamente. Entonces, a la industria le interesa saber cuánto consumes, qué consumes, cuánto consumes y anticiparte a ofrecerte cuando vas a necesitar más. Predecir el manejo de ciclo de vida del producto, ¿no? El life cycle management, cuánto tiempo lo vas a usar y cuándo hay que actualizarlo, cuándo sale una nueva versión y cuándo vas a programar la obsolescencia del mismo. Eh, Creo que hoy por hoy el peligro de la inteligencia artificial y de los wearables y todo esto que está emergiendo es inminente con respecto a, como tú decías, el derecho a no saber, a no querer saber algo o que alguien lo sepa sin que tú quieras que lo sepa. Qué interesante, Maynor. La verdad que me parece apasionante escucharte y todas los vértices que afecta directamente la tecnología aplicada a los datos, ¿no? Desde ese punto, una de las preguntas que quiero hacerte es qué cualidades y ventajas de pensamiento te ha aportado el brainstorming en temas de privacidad digital, ya que tu privilegiada doble visión, ¿no? Como facultativo, médico y además directivo, debido al MBA que tienes por la prestigiosa Universidad de Nebrija en España, da esta doble visión tan importante en los mercados, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Como médico, y siempre respondo así, pero la verdad, no. Como médico, creo que mi misión es pensar en el bienestar del paciente, ¿no? Al paciente se le debe dar una dosis precisa de un producto de calidad que minimice la posibilidad de error de la dosificación, que elimine los errores de sobredosis, por ejemplo, que reduzca casi a cero la probabilidad de administrarse un medicamento que se ve igual, pero que tiene otra concentración, una ampolla, por ejemplo, de un mismo producto que viene en diferentes concentraciones. Pueden ser las insulinas, por ejemplo, ¿verdad? Y mi lado de negocios me ayuda a ver el potencial de la tecnología. Y te digo en el aspecto de rentabilidad, porque por otro lado, ¿verdad? La tecnología es escalable, ¿verdad? Tiene un manejo de ciclo de vida que de pronto y te permite otorgarle al paciente mayor comodidad, mayor privacidad, mayor seguridad. No es lo mismo ofrecerle a un paciente un dispositivo porque se va a inyectar un producto como una jeringa, por ejemplo, que no es que las jeringas sean malas, pero necesitas cierto entrenamiento para ver cuánto trae, cuánto le cabe, cuánto llenaste, sacar el aire, la técnica especial, el lugar de inyección, que ofrecerle un dispositivo que te dosifique, que te coloque la hoja de la manera correcta
que te recuerde que no te has puesto el medicamento. Entonces, tiene sus ventajas, ¿no? Así que mi fase de negocio te diría entender un poco el posicionamiento que debe tener este producto. Y agregaría acá un poquito mi fase de compliance, me ayuda a entender mejor, a entender e implementar la forma ética de poner en práctica todo lo que hemos mencionado, negocios y medicina. Gracias, Maynor, por esta respuesta, que la verdad que es muy interesante y de cara, insisto, tienes un perfil fantástico, te lo he comentado en más de una ocasión. Es muy importante hoy en día tener esta doble visión para no perder el focus del negocio, ¿no? Y sobre todo ser conscientes de todas las consecuencias que ello pueda acarrear, ¿no? ¿Cuáles crees que son los fabricantes o centros de desarrollo tecnológico más potentes en la actualidad? Estos que funcionan como fijadores de estándares y procedimientos normalizados para el resto de la industria de la salud digital. Wow, este boom que estamos viviendo creo que ha descentralizado un poco digamos, de manera estricta los lugares que antes eran como los pioneros, ¿no? Ahora tenemos bastantes lugares, pero yo creo que resumiría, pues obviamente la Unión Americana, Estados Unidos, algunos países en Europa definitivamente. Yo aquí mencioné Alemania, específicamente Darmstadt tiene centros de desarrollo tecnológico muy, muy avanzados. De hecho, pues ahí está a una coordinación de la Estación Europea, por ejemplo, y cosas como estas. Pero Holanda, un pionero en desarrollo de dispositivos médicos. Suiza, alta precisión, también desarrollo de dispositivos médicos avanzados. Inglaterra, definitivamente, aunque ellos no solo consumen mucha tecnología, sino que también la generan. Y sin orden de mención todo esto, por supuesto, no solo Europa, también está Japón, definitivamente, ¿verdad? Hay muchas marcas que emergen de estos países que pues van en la punta de lanza hoy por hoy en temas de tecnología. Ves dispositivos que ni te imaginas que existen. Y bueno, lo que estamos por ver en una generación que, insisto, vio el cassette, vio desaparecer el cassette, vio el CD, desaparecer el CD y hoy por hoy, pues ya veo desaparecer el iPod, ¿verdad? Bueno, ¿y cuántas más han desaparecido? Es decir, hoy en día, ¿cuándo pensábamos que iba a desaparecer el correo postal, ¿no? Los famosos sellos. El otro día pasé por una empresa que fabricaba sellos y digo, wow, ¿quién utiliza sellos hoy en día, no? Es total, ya son asuntos de colección, ¿no? Tal cual, tal cual. Y el correo, es decir, el repartidor de correspondencia, ¿no? Y hoy en día, yo no sé cuándo fue la última vez que envié un correo, ¿no? Entonces, ¿cuántos desafíos nos esperan desde diferentes ámbitos de transporte, desde la alimentación, desde la conectividad, desde la logística y desde la salud digital es primordial por todos los vértices que influye y cómo pueden afectar directamente a los interesados, ¿no? Más aún teniendo una normativa europea de protección de datos que está calando en Latinoamérica y que muchos países, como por ejemplo Brasil, están replicando al 100%, ¿eh? Totalmente. El oro es un derecho, ¿no? La privacidad es un derecho humano ante el ojo europeo y debería ser pues ante el ojo universal, ¿no? Minor, y alguien que espera iniciarse en el mundo de compliance y que además practica en primera línea de batalla en la medicina, ¿por qué estas dos disciplinas no son enemigos íntimos? ¿Por qué estas dos disciplinas se complementan al 100%? ¿Y qué consejo le darías a alguien que se inicia en este ámbito? Oh, me encanta la pregunta. Te cuento, yo hace unos meses, de hecho, escribí un post en LinkedIn de esto. Yo decía que se parece la medicina familiar, por ejemplo, la medicina al compliance. Y de hecho tienen mucho, mucho en común, porque yo hacía la analogía de que la medicina familiar es la medicina preventiva, la medicina en general. La medicina, hablemos de la medicina, no familiar. Yo hablo de mi especialidad, pero en general la medicina busca el bienestar de alguien, busca prevenir que este alguien se enferme y trata de curar lo que ya está, digamos, establecido. Y una persona que se llama compliance, un oficial de compliance, realmente lo que es el médico de la empresa, pero no solo médico curativo, sino en medicina preventiva. Evitar que la enfermedad, que podría ser la corrupción, por ejemplo, entre a la empresa y que se vuelva una epidemia, ¿verdad? Que se disemine la corrupción. Busca las medidas curativas, sería el tratamiento, ¿no? Hace medidas, planes de prevención, que sería pues hacer tu mapa de riesgos y evaluar todo esto, todo el contexto. Establece una estructura de defensa, los 3 niveles de defensa de compliance, pues aquí es como el nivel primario de salud, en el que tú recibes una consulta básica y si no la puedes resolver, la pasas al segundo nivel, que es el centro de salud.
y si no funciona lo mandas con el especialista o especialista al tercer nivel, un hospital. Realmente la analogía pienso yo que es válida y se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué le diría yo a alguien que comienza en esto, que es apasionante y que tiene más de lo que se imagina que ver con la profesión de médico en el ambiente administrativo? Muchísimas gracias, Minor. Muchísimas gracias por este espacio. Desde ya estoy segura que cada uno de los suscriptores y suscriptoras de Cumpleaños Sin Fronteras verán muy enriquecedor este podcast. Muchas gracias por el tiempo, por la participación, por el entusiasmo y por el interés. Y desde ya esperamos contar contigo en otras ocasiones. No, es un placer definitivamente haber estado acá y cuenta con mi presencia cada vez que sea requerida. Estamos para servir a la comunidad de Compliance Sin Fronteras. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.